Buenas tardes, nos encontramos en Contraportada, en el espacio denominado Contrapatriarcado, esta vez con una invitada muy especial. Nos encontramos con Juanita Barreto Gama. Ella nació en Bogotá, actualmente vive en Barranquilla, es trabajadora social de la Universidad Javeriana, profesora pensionada de la Universidad Nacional de Colombia, donde trabajó en la Facultad de Ciencias Humanas, fue asesora del proceso de construcción de la política pública de mujeres y equidad de género en el Distrito Capital del 2004 al 2007 y fue integrante del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá en el año 2008 a 2011. Entonces, Juanita Barreto Gama, el apellido de tu madre, bienvenida a Contraportada en la sección Contrapatriarcado. Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias para ti y también para Contrapatriarcado por esta invitación. Realmente que cuando decimos Contrapatriarcado ya me haces pensar en que pues se ha aceptado esta invitación precisamente pensando en qué significa en este momento, hoy 1 de marzo del año 2025, seguir diciendo que realmente el patriarcado persiste y aún desapareciendo, se resiste a desaparecer. Entonces, gracias para que podamos mirar qué es esto de contrapatriarcado, pero además cómo estamos allí, cómo vamos las mujeres. Déjame saludarte diciendo que recuerdo a Marcela Lagarde cuando me preguntas y me presentas con la invitación de Contrapatriarcado, cuando Marcela nos decía a comienzos, a finales del siglo pasado, en 1999, en la alborada del año 2000, o sea, del siglo XXI, que el feminismo es universal por primera vez en la historia. Wow. Y entonces hoy me pregunto, 25 años después de esta afirmación, bueno, ¿qué ha pasado con el feminismo que es universal por primera vez en la historia, en un momento de la historia en donde también hablábamos de que se derrumban los universales? ¿Cuáles son los universales que persisten y cuáles son los universales que se derrumban cuando un patriarcado se resiste a desaparecer, aún desapareciendo? Y a veces, entonces, bueno, ya, no me extiendo más porque nos estamos... Bueno, entonces, no, me parece maravillosa la manera en que empiezas. Entonces, te voy a invertir la pregunta por cómo iniciaste la conversación. Y es, para ti, ¿qué es el patriarcado? ¿Cómo se entiende el patriarcado? Porque, digamos, sobre estos temas del feminismo hay mucho prejuicio. Entonces queremos pues abrir este espacio donde la voz de la mujer trascienda, se escuche, se amplifique y también que nos alfabeticemos un poco en este tema, lo que tú dices, en una sociedad que se niega a avanzar en este tema de los derechos y la equidad de género. Entonces, bienvenida y empecemos con esa pregunta para ti, ¿qué es el patriarcado? Gracias. Bueno, Andrea, gracias. Mira, es muy interesante que hayas optado por invertir el orden de las preguntas, porque la primera pregunta, no, es decir, para responderla necesitamos verla en este contexto del patriarcado, que como nos preguntamos si es un sistema o un conjunto de sistemas o un conjunto de prácticas, pero efectivamente el patriarcado como conjunción de sistemas de poder se ha permanecido con distintas formas y con distintas expresiones a lo largo de la historia de la humanidad, diría yo. Y podríamos decir a lo largo de la historia de la humanidad, y aún nos interrogamos sobre su origen. Sin embargo, tendríamos que decir que el patriarcado no emergió inventado por alguien, sino realmente es producto de conjuntos, de procesos, diríamos,
de procesos de concentración del poder, pero de procesos de concentración del poder que buscaban y que en últimas estamos interrogando hoy precisamente. Y ahí diríamos que la pregunta sobre el origen del patriarcado mismo, casi que podría yo decir que es el origen de la vida misma. El origen del patriarcado lo buscamos y decimos en el siglo XX, cuando empezamos a encontrar y a situarnos en el debate entre las que se llaman las categorías para comprender la historia de la humanidad y la historia de las mujeres y de los hombres en esa humanidad, en donde las relaciones de poder sobre la naturaleza, sobre los bienes, sobre el mundo que habitamos, las relaciones de poder sobre frente a las condiciones de existencia, pues van siendo una confrontación permanente. Y entonces ahí empezamos a trasegar en una vasta producción literaria, por decirlo así. Y cuando digo producción literaria, es escrito en los libros, en los cuentos, en las historias, pero también en los libros académicos, pero también en una vasta producción vital que está escrita en la vida de las personas y en sus prácticas cotidianas, para poder decir que el patriarcado es un sistema que ha atravesado distintas formas de organización social y que toma sus formas en distintos lugares entre los territorios en que habitamos. Y en ese sistema, las relaciones de poder entre mujeres y hombres emergen en la emergencia también, o sea, en el nacimiento y en la pregunta sobre las relaciones de poder para la administración de los bienes y de los recursos que la naturaleza proporciona, pero en esa administración y en esa distribución se viene todos los enfrentamientos entre los grupos y organizaciones humanas anclados en unas estructuras de poder que, digamos, interrogan los seres que habitan en la historia, incluso la manera de nombrar estos seres. Y allí cómo nos nombramos mujeres y hombres y cómo procede los procesos de división sexual y social de la vida y del trabajo que nos hace buscar en el siglo XX como nuevos lentes para mirar una realidad que ha sido interrogada por mujeres y hombres, en donde decimos cómo ejercemos el poder sobre nosotras mismas, pero cómo ejercen el poder las estructuras sobre también quienes habitamos la tierra en cada lugar donde la habitamos. Entonces, el patriarcado no tiene la misma forma en todos los lugares. Y digamos que cuando empezamos a trabajar estos temas, decíamos, el patriarcado ya se extinguió. El patriarcado se extinguió. Se acabó el patriarcado. El fin del patriarcado está cerca. Y el fin del patriarcado sí está cerca. Pero está cerca, así como están cerca el fin de unas formas de relación y unas formas de organización social que hoy están siendo cuestionadas y miradas con una lupa que nos permite mirar, analizar cómo va emergiendo los procesos de apropiación de los cuerpos de las mujeres, de la apropiación de las ideas, de apropiación de las mentes, pero también los procesos de enfrentamiento de unas relaciones en donde los seres humanos fueron considerados y los reyes de la naturaleza fuimos, y hoy ese reinado sobre la naturaleza que nos permitió la historia de la humanidad es un reinado que está siendo interrogado. ¿De qué están hechas entonces las relaciones entre mujeres y hombres para saber qué pasa con esas relaciones entre mujeres y hombres en esta sociedad de hoy, que no es el mismo patriarcado de comienzos de la historia, que han pasado no solo siglos, sino milenios, pero que aún en el siglo XXI, cuando las mujeres, incluso hoy 1 de marzo, en muchísimos lugares están diciendo, no, ya estamos aquí, somos ciudadanas. Nos preguntamos
si en todos los lugares del mundo la ciudadanía ya ha emergido, si las mujeres como sujetas de poder y sujetas de derechos y sujetas de acción colectiva y de acción política, estamos allí. Y entonces diríamos que el patriarcado está siendo interrogado y está siendo interrogado de diversas formas, pero también en esa interrogación el patriarcado no es una categoría que surge inventada, sino es realmente una experiencia de vida de las mujeres y de los hombres para interrogar las relaciones de poder sobre la naturaleza, sobre los bienes y sobre nosotros mismos, sobre los seres que existimos en la naturaleza. Allí, entonces, diríamos, no sé, Andrea, si en tu pregunta sobre qué es el patriarcado, podríamos decir, busquemos cómo vivimos el patriarcado en los lugares que habitamos, porque los lugares que habitamos no lo vivimos de la misma manera. Son distintas expresiones que se mantienen de relaciones patriarcales, porque hablar de patriarcas lo hemos hablado en toda la historia, pero ¿qué significa el fin del patriarcado cuando las mujeres estamos realmente reconociéndonos como sujetas de derecho, y no solo como sujetos de derecho, sino como sujetas de derecho, ¿sí? Como ciudadanas, y sujetas de derecho que estamos inmersas en unas prácticas de poder para definir la distribución y el uso de los recursos que la naturaleza nos proporciona. ¿Y quiénes definen el uso de esos recursos? Bueno, y ahí estamos los movimientos sociales, los amplios movimientos sociales y los movimientos de mujeres, y dentro de esos movimientos de mujeres el movimiento feminista, y allí el movimiento feminista en sus múltiples expresiones, y con diferentes debates sobre si el patriarcado ya se acabó o si es que ya no sirve para nada hablar de patriarcado, que persiste y que se transforma el patriarcado. Y cómo hemos vivido también las mujeres en ese régimen de poder que se ha apropiado de nuestros cuerpos y que se ha apropiado también de todos los cuerpos, porque no solo de los cuerpos físicos, de los seres, ¿sí? Y que en el debate de cómo se distribuyen los recursos, ¿sí? Estamos diciendo, ¿qué hicimos? ¿Qué pasa con el feminismo allí? A ver si quiero hacer como una precisión, a ver si, porque todos nos estamos alfabetizando y me incluyo, yo también estoy alfabetizándome en el tema del feminismo. No, digamos que no es el tema en el que, digamos, haya trabajado más, entonces yo también me estoy alfabetizando, pero entiendo que el patriarcado se ve como una relación y el sistema en el ejercicio del poder como desde la dominación y desde la administración de los bienes, los recursos, las ideas. O sea, entiendo que eso y lo patriarcal no necesariamente se ejerce desde el hombre, porque siento a veces que las mismas mujeres, cuando, por ejemplo, uno lo ve en expresiones políticas, hay un caso, no sé si sea pertinente decirlo, pero sí hay muchas mujeres que ejercen el poder desde el patriarcado, o sea, con las mismas prácticas de dominación del patriarcado. Es como lo que yo interpreto, que no porque una mujer llegue al poder lo puede ejercer desde otra mirada. Entonces, por eso viene la segunda pregunta, y es, ahora hablemos de feminismo. Hay quienes dicen que el feminismo es una secta, que el feminismo es la venganza de las mujeres por tantos años de dominación, y también a qué hace referencia esos múltiples feminismos, porque tengo entendido que hay múltiples feminismos. Entonces, quisiera que desarrolláramos ahora, digamos, ya partimos de la base de cómo desarrollamos el patriarcado, qué se entiende por patriarcado, y ahora hablemos de feminismo y a qué hacen referencia esos múltiples feminismos. Muchas gracias. Bueno, yo, Andrea, creo que quisiera referirme primero a esa intención que tú planteas de alfabetizarnos. Y pienso que lo que estamos haciendo precisamente es interrogando la alfabetización, las maneras como aprendimos a concebir los procesos de producción de conocimientos, los procesos de producción y de distribución del saber.
Entonces nos estamos alfabetizando, sí, pero interrogando incluso esas prácticas pedagógicas que realmente nos van, incluso nos han impedido comprender realmente el significado mismo del patriarcado y que nos llevan a identificar el patriarcado con todos los hombres y el feminismo con todas las mujeres. Y eso definitivamente me parece que no tiene sentido, porque allí lo que tendríamos que decir es que va del patriarcado como un conjunto de procesos que se han sostenido a través de la historia, tomando distintas formas en relación con las organizaciones sociales de la historia. Y allí, en esta alfabetización, es muchísimo, una pregunta que se da es, ¿cómo es posible que incluso la literatura que han escrito las mujeres, pero no solo la literatura, sino la vida de lucha y de organización, la construcción de las mujeres de sus propios alfabetos, porque han construido también sus propias formas de comunicación, el trabajo que las mujeres realizan en el curso de la historia no haya tenido valor y las mujeres durante mucho tiempo hayamos tenido de alguna manera vendas en los ojos para ver nuestra propia las propias maneras como hemos aportado al desarrollo de la sociedad. Entonces nos estamos, no es decir, hay una alfabetización que demanda, como dice, como aprendimos tal vez a decirlo en el siglo XX, a nombrar el mundo de otra manera. Hay otras maneras de nombrar el mundo, pero es que nombrar el mundo de otra manera no es, nos implica recrear también las prácticas en que hemos ido aprendiendo a nombrar el mundo, porque no se nombra el mundo por invención. Es cierto que hemos aprendido también que lo que no se nombra no existe, pero también sabemos que cómo se llega a nombrar. ¿Por qué aprendimos que la mujer era puro cuento? Y que son los cuentos que nos han contado los que nos han hecho las mujeres y los hombres que somos hoy. Y que incluso interrogamos nuestras formas de ser y de hacer en el mundo, nuestras prácticas. Pero frente a ello, creo yo que estamos en este momento interrogando incluso esa historia misma del patriarcado, y no podríamos pensar que hoy en estas píldoras, porque yo entré por el tema más, y tú y yo al invertir el orden de la pregunta, entramos por el tema más grande, pero que ese tema está presente en nuestra vida de cada día, y entonces nos podemos ir ya al momento concreto que tú dices, bueno, y entonces ahora estamos hablando de muchos feminismos, y entonces tendríamos que decir que frente al mundo que soñamos, entonces tendríamos que decir, yo por ejemplo, en mi práctica he planteado, yo no deseo un mundo en que todas y todos y todes, porque hoy buscamos nuevas palabras para nombrarnos, todas y todos y todes seamos feministas. Deseo un mundo en donde interroguemos y aprendamos que el feminismo nos aportó una posibilidad de mirar el mundo de otra manera, pero que hoy, como tú lo dices, es decir, el feminismo incluso pareciera que asusta. Y entonces uno diría, ¿por qué? ¿Qué es lo que asusta del feminismo? Porque el feminismo que Marcela Lagarde decía que está en todas partes, en los púlpitos, en las academias, en las clases, en las casas, en las calles, ese feminismo está siendo de alguna manera objeto de manipulación. Hoy se manipula tanto el feminismo en singular como un movimiento social que nace y que emerge en este siglo, porque incluso mujeres que nos antecedieron lucharon por la ciudadanía y realmente la pregunta por los derechos y los derechos de las mujeres está de la mano de la pregunta por la construcción social de los sujetos de derecho en una sociedad en donde lo humano se transforma cada día y en donde aprendimos que la violencia era la partera de la historia y descubrimos que la conjunción de violencias son no solo parteras de la historia, pero también el cuidado de la vida interroga la vida misma. ¿Y cómo es que emerge el feminismo con distintos nombres? ¿Por qué?
cómo la emergencia o el nacimiento del feminismo nos lleva a pensar que el feminismo como una expresión, como una posibilidad de nombrar el mundo de otra manera, es una posibilidad en la historia que interroga también otros movimientos y otras prácticas políticas. Y entonces hablamos del feminismo como un movimiento político, pero un movimiento político en donde a veces se interroga la posibilidad de la unidad entre las mujeres. ¿Y de qué unidad esperamos entre las mujeres? ¿Una unidad de univocidad? No, porque si algo tienen las prácticas patriarcales es que, digamos, han fomentado una cultura de la sumisión, de la búsqueda de soluciones que ponemos en otros, en unos pocos que van a solucionar los problemas. Y realmente lo que estamos diciendo es que a partir del feminismo vamos a reconocer también las diferencias políticas entre mujeres. Y como práctica política, el feminismo, que en sus orígenes podríamos decir, podemos hacer una contrastación con los distintos movimientos sociales y políticos que han existido en la historia, económicos, sociales y políticos, que se llaman el conservatismo, el liberalismo, el socialismo, el comunismo. Y en esos ismos que de alguna manera son los apellidos de unos movimientos sociales que no han permanecido estáticos en la historia, que se han transformado, emergen en el siglo XX con un nuevo nombre para interrogar esas relaciones de poder que mantienen los procesos de las relaciones entre mujeres y hombres, están inmersas en unos procesos sociales que reproducen la guerra y buscan ideales de paz que son como si fueran carentes de la confrontación humana y en donde buscamos ideales de unidad y univocidad entre mujeres que pertenecemos a distintas corrientes políticas o que optamos por distintas opciones personales y sociales, por diversas formas de andar, de caminar en el mundo y de interrogar los procesos y los espacios de poder donde se toman decisiones. Entonces allí no podríamos hablar hoy de una desaparición del feminismo, ¿no? El feminismo como un estadio en la historia de la política está ahí, pero ese feminismo al andar por el mundo toma distintas formas y en las distintas formas nos preguntamos también cuándo nace el feminismo y entonces cuándo emerge con ese nombre y cómo en este momento de la historia, cómo las mujeres que hemos participado activamente siempre en la historia de la humanidad, siempre hemos participado activamente. Lo que pasa es que el tipo de participación que hemos tenido no se ha valorado y y está ligado, digamos, a la participación de aquellos, digamos, a la inserción de las mujeres en las distintas estructuras de poder que hay en los distintos escenarios donde se toman decisiones en la humanidad. Entonces allí, hoy, el feminismo en singular forma parte de los estudios de los movimientos políticos y económicos de su emergencia. Y entonces, claro, pero allá cómo surgió el feminismo. Y entonces está la sanción de quienes detentan el poder para validar o invalidar un movimiento social. Y entonces estamos hablando de movimientos sociales. ¿Qué son los movimientos sociales? Que son diferentes a los movimientos, emergen en la historia también, digamos, en un debate que es muy complicado, que es la relación entre los viejos movimientos sociales y los nuevos movimientos sociales. Los viejos movimientos sociales, ¿qué es esa relación entre esos viejos movimientos sociales? ¿Qué se mantiene de ellos? De los movimientos campesinos, de los movimientos sindicales, de los movimientos obreros y los nuevos movimientos sociales, que son los movimientos de las luchas por la vivienda, las luchas por la tierra, las luchas por el agua, ¿sí? Las luchas de las distintas organizaciones sociales, las luchas
de quienes, de los, llamémoslo así, de los más pobres del mundo también. Y allí el debate sobre qué es la pobreza, y todo debate sobre la pobreza nos lleva a decir cómo se distribuye también la riqueza en el mundo, cómo está distribuida y cómo nos pronunciamos las mujeres frente a eso. Y allí las mujeres también hemos estado, mujeres y hombres, en unas estructuras que reproducen la sumisión. Y entonces, al reproducir la sumisión, se legitima incluso la explotación de los seres humanos. Y hoy me parece que las mujeres, mujeres como tú, como mujeres que hoy tenemos estas ventanas por las cuales estamos hablando y estamos interrogando las formas en que hemos sido alfabetizadas y que nos estamos realfabetizando, incluso con el uso de estos recursos que nos proporciona este momento de la historia para el debate político. Nos preguntamos cómo construimos la autonomía, las mujeres, y cómo podemos hacer entre mujeres también debates políticos en donde no sintamos que las diferencias en esos debates van a acabarnos y entonces terminamos sometidas de alguna manera a unos ejercicios de manipulación frente al feminismo de quienes no saben qué es el feminismo y por qué el feminismo toma en la práctica concreta nombres en plural, diversos feminismos que también estamos conociendo, cómo ha nacido el feminismo en otros lugares e incluso quiénes se nombran y quiénes se llaman a sí mismas feministas, cómo llamarnos. Está el debate de si los hombres pueden o no llamarse feministas. Y entonces ahí estamos diciendo, el feminismo, no, los feminismos como los hemos aprendido a vivir, permiten reconocer cómo las formas de interrogación de las relaciones sociales básicas, cómo aprendimos a nombrar el mundo, cómo aprendimos a incidir en la política, en unas formas de incidencia que reproducen de alguna manera la dependencia y la sumisión. ¿Cómo construimos hoy la autonomía de las mujeres? No sé, y ahí empezamos a mirar cómo pasamos del feminismo en singular a los feminismos en plural que eclosionan incluso las maneras como nos movemos en el mundo y como nos vemos las mujeres entre nosotras mismas. No es una mujer la que representa todo el patriarcado, no es un hombre al que representa todo el patriarcado. El patriarcado está anclado en nuestros cuerpos, en nuestras mentes y también en los territorios que habitamos. Pero no es cada hombre y cada mujer la representante del patriarcado. Y entonces allí entramos a mirar qué pasa con el tema de la representación. ¿Quiénes representan en los escenarios donde se toman decisiones? ¿Qué pasa con la representación cuando la representación es subordinada en las estructuras de poder? Bueno, Juanita, muchas gracias. Mira que, bueno, me parece interesantísima la manera en que desarrollas el tema, porque esto me hace ver que para ser patriarcal o para ser feminista no se necesita ser hombre o mujer. Es una construcción que, como tú dices, se hace desde el lenguaje, desde la manera, me encanta eso que dices de recrear, de nombrar el mundo de otra manera y de hacerlo con palabras nuevas a través de la multivocidad, a través de las experiencias de vida, de las experiencias políticas, sociales, de las luchas que se dan en torno al agua, a la tierra y bueno, las diferentes luchas que se seguirán dando. Entonces me parece muy, muy interesante lo que mencionas, que no necesitamos ser de un género para ser feministas o para ser patriarcales. Eso me parece muy interesante en el desarrollo de lo que acabas de decir. Y ya para, digamos, ya la última pregunta que teníamos en este espacio es, ya hablando un poco más concreto de la agenda política de nuestro país, que si ha habido una intención de dar visibilidad a la mujer. Eso lo dialogamos con Franci Franco en el anterior programa. Bueno, que tenemos una mujer que, digamos, otrora jamás había llegado al poder. Tenemos una mujer que es negra, que es de una población apartada, afrodescendiente, con unas luchas sociales importantes. En los ministerios también pues vemos la presencia de mujeres, pero pues es lo que tú dices, interrogarnos de cómo construimos una sociedad que no solamente recoja
el feminismo, sino también la gran diversidad que conforman los territorios y la gran diversidad que somos en un proyecto nación. Entonces quisiera que desarrolláramos como ese interrogante. Andrea, pues realmente es precisamente, tu pregunta nos pone en los debates que estamos teniendo en este momento sobre las relaciones que tenemos entre mujeres para poder insertarnos en estos procesos que nos están convocando como a hacernos parte de movimientos históricos que interrogan la política, interrogan las maneras tradicionales de hacer política. Y en ese sentido, yo tendría que decir que en este momento estamos en la historia de nuestro país, pues sintiendo y viviendo estas transformaciones, que son transformaciones de una realidad que se ha construido durante mucho tiempo, y con las dos preguntas anteriores tendríamos que decir que quedaron allí abiertas, digamos, una gama de posibilidades para preguntarnos cómo fue que aprendimos a interrogar el lenguaje y qué significa interrogar el lenguaje y desde dónde interrogamos el lenguaje, porque el lenguaje no emerge tampoco de la historia, esa afirmación es decir, la pregunta sobre la mujer existe la mujer, fue una pregunta fundamental que llevaba a decir cuáles son las condiciones de existencia de las mujeres, las condiciones de existencia de las mujeres en el mundo. Pero esta pregunta hoy, cuando la situamos en el escenario concreto, porque es un panorama muy amplio, un contexto que cambia, un contexto cambiante a través de la historia, pero hoy nos situamos en esta, tenemos que definir prioridades, y entonces el debate político es un debate que incluso lo hemos muchas veces soslayado, porque el debate político pareciera que es decir, hemos cultivado, yo voy a decirlo así, un desprecio por la política y un desprecio por lo político, en donde aparece como algo que yo hoy siento así, lo tengo que decir, como si fuera un desprecio por nosotros mismos, por los seres que somos hoy. Y entonces, ¿qué significa apreciar la política? Y una política que hoy que no la construye un solo hombre, no la construye una sola mujer, no es una política sino es una política en donde las voces de quienes no han formado parte, de quienes han sido excluidos a través de la historia no han sido tenidas en cuenta. Y entonces tú decías, ¿cómo hacer visibles las voces de las mujeres? ¿Cómo hacerlas audibles? Eso también lo decía yo a mediados del siglo pasado, no, como al finales del siglo pasado, cuando me fui haciendo feminista cada vez con más con conciencia del feminismo, pero me hice feminista en la conciencia de las relaciones entre el feminismo y otros movimientos sociales, en las preguntas sobre de qué igualdad queremos construir las mujeres hoy, pero sí, efectivamente, de cuáles derechos hablamos. Y entonces, en esas preguntas interrogamos como las prácticas políticas, pero al mismo tiempo, decíamos, al interrogar las prácticas políticas, entonces despreciamos una política que cierra caminos, y necesitamos buscar unas nuevas formas de hacer política en donde nadie nos otorga el poder de las voces. Nosotras, es decir, construimos también esa posibilidad, y es lo que estamos viendo hoy cuando decimos, no se trata solo de hacer visibles y audibles las voces de las mujeres, ya son visibles, ya son audibles. Ya hoy interrogar si somos o no ciudadanas es algo que nos obliga a interrogar qué tipo de ciudadanía construimos. Es interrogar también la política, es interrogar los modos de hacer política en donde seguimos concentrando en un individuo, bien sea hombre o mujer, que es el que toma el poder en el Estado. No, tenemos que mirar incluso lo que hoy significa un proceso social que se construye por la llegada al poder, incluso al poder en Colombia, no de una persona, sino de propuestas
que durante muchos tiempos estaban buscando alternativas para hacerle frente al conflicto, a la guerra, a la exclusión. Y entonces allí trabajamos con distintas formas de alianza y de pactos entre organizaciones sociales, entre movimientos sociales, y allí tomamos postura frente a esas opciones cuando, más allá de pensar quiénes detentan en sí mismo el poder, sí, entonces estamos diciendo cómo se está ejerciendo el poder hoy y en quiénes están incidiendo en unos cambios de formas de hacer la política, pero no solo son formas de cambios en la forma de hacer la política, sino en la relación entre los contenidos de las propuestas políticas que construimos colectivamente. Nos preguntamos qué tipo de desarrollo para qué tipo de sociedad estamos construyendo. Y entonces estamos mirando unas propuestas de plan de desarrollo, que son unas propuestas de plan de desarrollo que están diciendo un mandatario, y tengo que decirlo así, un mandatario en Colombia que en este momento está diciendo, es que tenemos que escuchar las propuestas que nacen y que se construyen colectivamente en las distintas regiones del país. No podemos seguir con propuestas que nacen solamente del centro hacia la periferia. No podemos seguir con el debate del adentro y el afuera, que yo estoy dentro del Estado y entonces si estoy dentro del Estado soy feminista y si estoy, no soy antifeminista y si estoy por fuera del Estado entonces soy feminista. No, es que ¿quién está por dentro o por fuera del Estado? Se están controvirtiendo esas relaciones. Y entonces allí, ¿qué significa ejercer mi autonomía como mujer en la manera como vivo mis relaciones con el feminismo y con la vida, pero también como me relaciono con personas que pertenecen a otros partidos? ¿Con quiénes pactamos? Es la pregunta de hoy. Y esa pregunta no la voy a resolver yo en esta entrevista, ni creo, sí, porque la estamos buscando en reuniones que se realizan en todo el territorio nacional en este momento, y no solo ahora. Empezaron reuniones buscando alternativas para la paz en un país que se desangra. Y no podemos buscar culpables. ¿Quién es el culpable? ¿Las personas individuales? O entonces empezamos en el debate si la culpa es de quién. O si más que culpa y buscar culpas, interrogamos cómo sostener la vida en procesos de cambio, con otras formas de poder, con otras preguntas para definir cómo se construyen escenarios para toma de decisiones que recojan a través de procesos que son contradictorios, conflictivos, que no nos asusten los conflictos porque hablamos de nuestras diferencias. Ese es el feminismo que yo deseo, ¿sí? Y no es un feminismo en donde todas y todos seamos feministas, sino un mundo en donde reconozcamos el valor de los distintos aportes y las distintas propuestas de hombres y mujeres ante estos procesos que están, sí, apostándole a construir alternativas de negociación frente a la distribución de la tierra, frente al agua que está haciendo, es decir, que estemos comprando ahorita botellas de agua que son importadas, porque sí, las compramos, y en Colombia tenemos que comprar agua importada, cuando el agua está en los ríos, en los recursos naturales. Oigamos a las personas en las regiones. Y bueno, allí tendríamos que entrar a mirar los distintos componentes del plan de desarrollo, los procesos que en este momento se están realizando a partir de las realizaciones de estos escasos 2 años, diríamos, de un nuevo mandato, porque no habíamos tenido nunca una experiencia de la izquierda en el poder. Un movimiento izquierda en el poder. Y la izquierda no se va a acabar, es decir, el debate es que si se acabó la izquierda, no, pues la izquierda en el poder está, y la izquierda está interrogando cómo es ese ejercicio del poder, y no es, y fíjense, fue un presidente electo y una vicepresidenta electa, y diría yo, la vicepresidenta fue electa, y fue electa por mayorías, y y pienso que ella y él se interrogan cómo fue que llegamos a esas elecciones. Y bueno, el presidente es electo en medio de una serie de pactos, y no pacta solamente con amigos, sino con los de distintas corrientes políticas. Y la vicepresidenta es electa por unos sectores de población que decimos
quienes no han incidido en las propuestas tienen otros saberes, saber que sabemos, saber que tienen mucho que aportar. Las mujeres tenemos mucho que aportar, interrogamos el cuidado, pero ¿para qué? ¿Para seguir cuidándonos o para que haya un proceso de redistribución social de las prácticas de cuidado, por ejemplo? Muy maravilloso. Cuidado con el cuidado. Sí. Eso que acabas de decir me parece, digamos, porque yo también me estoy ilustrando. Entonces me parece súper importante que dices el tema, pues que no se debe despreciar el debate político, porque es como si nos estuviéramos despreciando a nosotros mismos, que es desde allí, desde este debate político, donde se puede construir la oportunidad de ser visibles y audibles desde las múltiples voces, en un modo de hacer política como un proceso social que se construye y que se ejerce desde la autonomía, en un ejercicio que se interrogue cómo sostener la vida y las formas de poder, que recoja también procesos que sean contradictorios, pero reconociendo el valor de los distintos aportes y propuestas. Entonces, agradecida con tus palabras, Juanita. Creo que quienes tengan la oportunidad de escuchar este programa podrán procesar poco a poco esta información y entender que el feminismo busca integrar, juntar, unir y que respeta las múltiples voces y las múltiples expresiones. Entonces, Juanita, agradecidas con tu presencia aquí en Contraportada, en la sección Contrapatriarcado. Muchas gracias por tu participación y por haber aceptado esta invitación. Andrea, a ti muchas gracias y realmente me siento un poco atrevida de poner en la escena aquí un poco mi sensación, pero más allá de mi sensación, la convicción de que las razones que nos asisten en este momento son razones de Estado, son razones de poder, que nos llevan a decir cuál es el Estado al que aspiramos y qué propuestas sí tenemos las mujeres, porque tenemos mujeres, pero ¿qué mujeres? ¿Qué es la representación de las mujeres? ¿Quién representa los intereses de las mujeres? ¿Quién representa los intereses de los varones también? Sí, claro. Y entonces, nombrar el mundo de otra manera es también vivir el mundo de otra manera. Y bueno, creo que quienes siguen viviendo, yo soy feliz de ver tantas mujeres que hoy están en los partidos políticos diciendo, bueno, ¿cómo van? ¿Dónde están las propuestas de las mujeres aquí? Pero aquí están las mujeres y que discutamos entre mujeres. ¿Por qué se asustan de que discutamos entre mujeres? Sí, es decir, entre mujeres y entre hombres y entre la diversidad, es necesario. Y entre es un debate necesario. Diversidades. Gracias, Andrea. Bueno, gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias a todos.